La Biblia. Antiguo Testamento. Libro de Éxodo. Parte 4 de 4. Capítulos 34 a 40. Éxodo 34, 1. Y Jehová dijo a Moisés: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. 2. Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al monte de Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte. 3. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pazcan delante del monte. 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y levantóse por la mañana, y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. 5. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso. Tardo para la ira, y grande en benignidad y verdad. 7. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros, y sobre los cuartos. 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse. 9. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque este es pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos. 10. Y él dijo: He aquí, yo hago concierto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque ha de ser cosa terrible la que yo haré contigo. 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, y al cananeo, y al eteo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo. 12. Guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti. 13. Mas derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y talaréis sus bosques. 14. Porque no te has de inclinar a Dios ajeno. Que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. 15. Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Porque fornicarán en pos de sus dioses, y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán, y comerás de sus sacrificios. 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. 17. No harás dioses de fundición para ti. 18. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás por leudar, según te he mandado, en el tiempo del mes de Abib. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. 19. Todo lo que abre matriz, mío es. Y de tu ganado todo primerizo de vaca o de oveja que fuere macho. 20. Empero redimirás con cordero el primerizo del asno. Y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. 21. 6 días trabajarás, mas en el 7º día cesarás. Cesarás aún en la arada y en la siega. 22. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo. Y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 23. 3 veces en el año será visto todo varón tuyo delante del señoreador Jehová, Dios de Israel. 24. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia, y ensancharé tu término. Y ninguno codiciará tu tierra, cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. 25. No ofrecerás con leudo la sangre de mi sacrificio. Ni quedará de la noche para la mañana el sacrificio de la fiesta de la Pascua. 26. La primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 27. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho la alianza contigo y con Israel. 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. 29. Y aconteció, que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado.
30 Y miró a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y he aquí la tez de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de llegarse a él. 31 Y llamólos Moisés. Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. 32 Y después se llegaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. 33 Y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34 Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía. Y saliendo, hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. 35 Y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con él. Éxodo 35:1 Y Moisés hizo juntar toda la congregación de los hijos de Israel, y díjoles: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. 3 No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. 4 Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado, diciendo: 5 Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo liberal de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, metal. 6 Y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras. 7 Y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sittim. 8 Y aceite para la luminaría, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático. 9 Y piedras de ónix, y demás pedrería, para el epod, y para el racional. 10 Y todo sabio de corazón de entre vosotros, vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. 11 El tabernáculo, su tienda, y su cubierta, y sus anillos, y sus tablas, sus barras, sus columnas, y sus basas. 12 El arca, y sus varas, la cubierta, y el velo de la tienda. 13 La mesa, y sus varas, y todos sus vasos, y el pan de la proposición. 14 El candelero de la luminaría, y sus vasos, y sus candilejas, y el aceite para la luminaría. 15 Y el altar del perfume, y sus varas, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón de la puerta, para la entrada del tabernáculo. 16 El altar del holocausto, y su enrejado de metal, y sus varas, y todos sus vasos, y la fuente con su basa. 17 Las cortinas del atrio, sus columnas, y sus basas, y el pabellón de la puerta del atrio. 18 Las estacas del tabernáculo, y las estacas del atrio, y sus cuerdas. 19 Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. 20 Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. 21 Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio, y para toda su fábrica, y para las sagradas vestiduras. 22 Y vinieron así hombres como mujeres, todo voluntario de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda joya de oro. Y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. 23 Todo hombre que se hallaba con jacinto, o púrpura, o carmesí, o lino fino, o pelo de cabras, o cueros rojos de carneros, o cueros de tejones, lo traía. 24 Cualquiera que ofrecía ofrenda de plata o de metal, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que se hallaba con madera de sittim, traíala para toda la obra del servicio. 25 Además todas las mujeres sabias de corazón hilaban de sus manos, y traían lo que habían hilado. Cárdeno, o púrpura, o carmesí, o lino fino. 26 Y todas las mujeres cuyo corazón las levantó en sabiduría, hilaron pelos de cabras. 27 Y los príncipes trajeron piedras de ónix, y las piedras de los engastes para el epod y el racional. 28 Y la especia aromática y aceite, para la luminaría, y para el aceite de la unción, y para el perfume aromático.
29 de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. 30 Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 31 Y lo ha henchido de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, y en ciencia, y en todo artificio. 32 Para proyectar inventos, para trabajar en oro, y en plata, y en metal. 33 Y en obra de pedrería para engastar, y en obra de madera, para trabajar en toda invención ingeniosa. 34 Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. 35 Y los ha henchido de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artificio, y de invención, y de recamado en jacinto, y en púrpura, y en carmesí, y en lino fino, y en telar. Para que hagan toda labor, e inventen todo diseño. Éxodo 36 1 Hizo, pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. 2 Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra, para trabajar en ella. 3 Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. 4 Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. 5 Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. 6 Entonces Moisés mandó pregonar por el campo, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer. 7 Pues tenía material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. 8 Y todos los sabios de corazón entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, y de jacinto, y de púrpura y carmesí. Las cuales hicieron de obra prima, con querubines. 9 La longitud de la una cortina era de 28 codos, y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. 10 Y juntó las 5 cortinas la una con la otra. Asimismo unió las otras 5 cortinas la una con la otra. 11 Hizo las lazadas de color de jacinto en la orilla de la una cortina, en el borde, a la juntura. Y así hizo en la orilla al borde de la segunda cortina, en la juntura. 12 50 lazadas hizo en la una cortina, y otras 50 en la segunda cortina, en el borde, en la juntura. Las unas lazadas enfrente de las otras. 13 Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales juntó las cortinas, la una con la otra. E hízose un tabernáculo. 14 Hizo asimismo cortinas de pelo de cabras para la tienda sobre el tabernáculo, e hízolas en número de 11. 15 La longitud de la una cortina era de 30 codos, y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. 16 Y juntó las 5 cortinas de por sí, y las 6 cortinas aparte. 17 Hizo además 50 lazadas en la orilla de la postrera cortina en la juntura, y otras 50 lazadas en la orilla de la otra cortina en la juntura. 18 Hizo también 50 corchetes de metal para juntar la tienda, de modo que fuese una. 19 Hizo una cubierta para la tienda de cueros rojos de carneros, y una cubierta encima de cueros de tejones. 20 Además hizo las tablas para el tabernáculo de madera de sittim, para estar derechas. 21 La longitud de cada tabla de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 22 Cada tabla tenía 2 quicios enclavijados el uno delante del otro. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. 23 Hizo, pues, las tablas para el tabernáculo. 20 tablas al lado del austro, al mediodía. 24 Hizo también las 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de la una tabla para sus 2 quicios, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 quicios. 25 Y para el otro lado del tabernáculo, a la parte del aquilón, hizo 20 tablas, 26 con sus 40 basas de plata.
2 basas debajo de la una tabla, y 2 basas debajo de la otra tabla. 27 y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. 28 para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, 29 las cuales se juntaban por abajo, y asimismo por arriba a un gozne. Y así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. 30 eran, pues, 8 tablas, y sus basas de plata 16. 2 basas debajo de cada tabla. 31 hizo también las barras de madera de sittim. 5 para las tablas del un lado del tabernáculo, 32 y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado del tabernáculo a la parte occidental. 33 se hizo que la barra del medio pasase por medio de las tablas del un cabo al otro. 34 y cubrió las tablas de oro, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. 35 hizo asimismo el velo de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, el cual hizo con querubines de delicada obra. 36 y para él hizo 4 columnas de madera de sittim. Y cubriólas de oro, los capiteles de las cuales eran de oro. E hizo para ellas 4 basas de plata de fundición. 37 hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, obra de recamador. 38 y sus 5 columnas con sus capiteles. Y cubrió las cabezas de ellas y sus molduras de oro. Pero sus 5 basas las hizo de metal. Éxodo 37. 1 hizo también Bezaleel el arca de madera de sittim. Su longitud era de 2 codos y medio, y de codo y medio su anchura, y su altura de otro codo y medio. 2 y cubrióla de oro puro por de dentro y por de fuera, e hízole una cornisa de oro en derredor. 3 hízole además de fundición 4 anillos de oro a sus 4 esquinas. En el un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. 4 hizo también las varas de madera de sittim, y cubriólas de oro. 5 y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. 6 hizo asimismo la cubierta de oro puro. Su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. 7 hizo también los 2 querubines de oro, hizo los labrados a martillo, a los 2 cabos de la cubierta. 8 el un querubín de esta parte al un cabo, y el otro querubín de la otra parte al otro cabo de la cubierta. Hizo los querubines a sus 2 cabos. 9 y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta. Y sus rostros el uno enfrente del otro, hacia la cubierta los rostros de los querubines. 10 hizo también la mesa de madera de sittim. Su longitud de 2 codos, y su anchura de un codo, y de codo y medio su altura. 11 y cubrióla de oro puro, e hízole una cornisa de oro en derredor. 12 hízole también una moldura alrededor, del ancho de una mano, a la cual moldura hizo la cornisa de oro en circunferencia. 13 hízole asimismo de fundición 4 anillos de oro, y púsolos a las 4 esquinas que correspondían a los 4 pies de ella. 14 delante de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metiesen las varas para llevar la mesa. 15 hizo las varas de madera de sittim para llevar la mesa, y cubriólas de oro. 16 también hizo los vasos que habían de estar sobre la mesa, sus platos, y sus cucharas, y sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. 17 hizo asimismo el candelero de oro puro, e hízolo labrado a martillo. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. 18 de sus lados salían 6 brazos. 3 brazos del un lado del candelero, y otros 3 brazos del otro lado del candelero. 19 en el un brazo, 3 copas figura de almendras, una manzana y una flor. Y en el otro brazo 3 copas figura de almendras, una manzana y una flor. Y así en los 6 brazos que salían del candelero. 20 y en el candelero había 4 copas figura de almendras, sus manzanas y sus flores. 21 y una manzana debajo de los 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos de lo mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. 22 sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. 23 hizo asimismo sus 7 candilejas, y sus despabiladeras, y sus platillos, de oro puro. 24 de un talento de oro puro lo hizo, con todos sus vasos. 25 hizo también el altar del perfume de madera de sittim.
Un codo su longitud, y otro codo su anchura, era cuadrado. Y su altura de 2 codos. Y sus cuernos de la misma pieza. 26 Y cubriólo de oro puro, su mesa y sus paredes alrededor, y sus cuernos. E hízole una corona de oro alrededor. 27 Hízole también 2 anillos de oro debajo de la corona en las 2 esquinas a los 2 lados, para pasar por ellos las varas con que había de ser conducido. 28 Hizo las varas de madera de Sittim, y cubriólas de oro. 29 Hizo asimismo el aceite santo de la unción, y el fino perfume aromático, de obra de perfumador. Éxodo 38:1 Igualmente hizo el altar del holocausto de madera de Sittim. Su longitud de 5 codos, y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. 2 hízole sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y cubriólo de metal. 3 hizo asimismo todos los vasos del altar. Calderas, y tenazas, y tazones, y garfios, y palas. Todos sus vasos hizo de metal. 4 hizo para el altar el enrejado de metal, de hechura de red, que puso en su cerco por debajo hasta el medio del altar. 5 hizo también 4 anillos de fundición a los 4 cabos del enrejado de metal, para meter las varas. 6 hizo las varas de madera de Sittim, y cubriólas de metal. 7 Y metió las varas por los anillos a los lados del altar, para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo, de tablas. 8 También hizo la fuente de metal, con su basa de metal, de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. 9 Hizo asimismo el atrio. A la parte austral del mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos, de lino torcido. 10 Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. 11 Y a la parte del aquilón cortinas de 100 codos. Sus columnas 20, con sus 20 basas de metal. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. 12 A la parte del occidente cortinas de 50 codos. Sus columnas 10, y sus 10 basas. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. 13 Y a la parte oriental, al levante, cortinas de 50 codos. 14 Al un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas, y sus 3 basas. 15 Al otro lado, de la una parte y de la otra de la puerta del atrio, cortinas de a 15 codos, sus 3 columnas, y sus 3 basas. 16 Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. 17 Y las basas de las columnas eran de metal. Los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata. Asimismo las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata. Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. 18 Y el pabellón de la puerta del atrio fue de obra de recamado, de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. La longitud de 20 codos, y la altura en el ancho de 5 codos, conforme a las cortinas del atrio. 19 Y sus columnas fueron 4 con sus 4 basas de metal. Y sus capiteles de plata. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras, de plata. 20 Y todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor fueron de metal. 21 Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, lo que fue contado de orden de Moisés por mano de Itamar, hijo de Aarón sacerdote, para el ministerio de los levitas. 22 Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. 23 Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, y diseñador, y recamador en jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino. 24 Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de ofrenda, fue 29 talentos, y 730 siclos, según el siclo del santuario. 25 Y la plata de los contados de la congregación fue 100 talentos, y 1775 siclos, según el siclo del santuario. 26 Medio por cabeza, medio siclo, según el siclo del santuario, a todos los que pasaron por cuenta de edad de 20 años y arriba, que fueron 603.550. 27 Hubo además 100 talentos de plata para hacer de fundición las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas 100 talentos, a talento por basa.
28 y de los 1775 siclos hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó. 29 y el metal de la ofrenda fue 70 talentos, y 2400 siclos. 30 del cual hizo las basas de la puerta del tabernáculo del testimonio, y el altar de metal, y su enrejado de metal, y todos los vasos del altar. 31 y las basas del atrio alrededor, y las basas de la puerta del atrio, y todas las estacas del tabernáculo, y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo 39 1 y del jacinto, y púrpura, y carmesí, hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Como Jehová lo había mandado a Moisés. 2 hizo también el epod de oro, de cárdeno y púrpura y carmesí, y lino torcido. 3 y extendieron las planchas de oro, y cortaron hilos para tejerlos entre el jacinto, y entre la púrpura, y entre el carmesí, y entre el lino, con delicada obra. 4 hicieronle las sombreras que se juntasen. Y uníanse en sus dos lados. 5 y el cinto del epod que estaba sobre él, era de lo mismo, conforme a su obra. De oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Como Jehová lo había mandado a Moisés. 6 y labraron las piedras oniquinas cercadas de engastes de oro, grabadas de grabadura de sello con los nombres de los hijos de Israel. 7 y púsolas sobre las sombreras del epod, por piedras de memoria a los hijos de Israel. Como Jehová lo había a Moisés mandado. 8 hizo también el racional de primorosa obra, como la obra del epod, de oro, jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. 9 era cuadrado. Doblado hicieron el racional. Su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, doblado. 10 y engastaron en él 4 órdenes de piedras. El primer orden era un sardio, un topacio, y un carbunclo. El primer orden. 11 el segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante. 12 el tercer orden, un ligurio, un ágata, y una amatista. 13 y el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe. Cercadas y encajadas en sus engastes de oro. 14 las cuales piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. 15 hicieron también sobre el racional las cadenas pequeñas de hechura de trenza, de oro puro. 16 hicieron asimismo los 2 engastes y los 2 anillos, de oro. Los cuales 2 anillos de oro pusieron en los 2 cabos del racional. 17 y pusieron las 2 trenzas de oro en aquellos 2 anillos a los cabos del racional. 18 y fijaron los 2 cabos de las 2 trenzas en los 2 engastes, que pusieron sobre las sombreras del epod, en la parte delantera de él. 19 hicieron 2 anillos de oro, que pusieron en los 2 cabos del racional, en su orilla, a la parte baja del epod. 20 hicieron además 2 anillos de oro, los cuales pusieron en las 2 sombreras del epod, abajo en la parte delantera, delante de su juntura, sobre el cinto del epod. 21 y ataron el racional de sus anillos a los anillos del epod con un cordón de jacinto, para que estuviese sobre el cinto del mismo epod, y no se apartase el racional del epod. Como Jehová lo había mandado a Moisés. 22 hizo también el manto del epod de obra de tejedor, todo de jacinto. 23 con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde en derredor de la abertura, porque no se rompiese. 24 e hicieron en las orillas del manto las granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. 25 hicieron también las campanillas de oro puro, las cuales campanillas pusieron entre las granadas por las orillas del manto alrededor entre las granadas. 26 una campanilla y una granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar. Como Jehová lo mandó a Moisés. 27 igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. 28 asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de los chapeos, tiaras, de lino fino, y los pañetes de lino torcido. 29 también el cinto de lino torcido, y de jacinto, y púrpura, y carmesí, de obra de recamador. Como Jehová lo mandó a Moisés. 30 hicieron asimismo la plancha de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella de grabadura de sello, el rótulo, Santidad a Jehová.
31 Y pusieron en ella un cordón de jacinto, para colocarla en alto sobre la mitra. Como Jehová lo había mandado a Moisés. 32 Y fue acabada toda la obra del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 33 Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus barras, y sus columnas, y sus basas. 34 Y la cubierta de pieles rojas de carneros, y la cubierta de pieles de tejones, y el velo del pabellón. 35 El arca del testimonio, y sus varas, y la cubierta. 36 La mesa, todos sus vasos, y el pan de la proposición. 37 El candelero limpio, sus candilejas, las lámparas que debían mantenerse en orden, y todos sus vasos, y el aceite para la luminaria. 38 Y el altar de oro, y el aceite de la unción, y el perfume aromático, y el pabellón para la puerta del tabernáculo. 39 El altar de metal, con su enrejado de metal, sus varas, y todos sus vasos. Y la fuente, y su basa. 40 Las cortinas del atrio, y sus columnas, y sus basas, y el pabellón para la puerta del atrio, y sus cuerdas, y sus estacas, y todos los vasos del servicio del tabernáculo del testimonio. 41 Las vestimentas del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos, para ministrar en el sacerdocio. 42 En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. 43 Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y bendíjolos. Éxodo 41 Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2 En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo del testimonio. 3 Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. 4 Y meterás la mesa, y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. 5 Y pondrás el altar de oro para el perfume delante del arca del testimonio, y pondrás el pabellón delante de la puerta del tabernáculo. 6 Después pondrás el altar del holocausto delante de la puerta del tabernáculo del testimonio. 7 Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar. Y pondrás agua en ella. 8 Finalmente pondrás el atrio en derredor, y el pabellón de la puerta del atrio. 9 Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él. Y le santificarás con todos sus vasos, y será santo. 10 Ungirás también el altar del holocausto y todos sus vasos. Y santificarás el altar, y será un altar santísimo. 11 Asimismo ungirás la fuente y su basa, y la santificarás. 12 Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. 13 Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. 14 Después harás llegar sus hijos, y les vestirás las túnicas. 15 Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes. Y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. 16 Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. 17 Y así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. 18 Y Moisés hizo levantar el tabernáculo, y asentó sus basas, y colocó sus tablas, y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. 19 Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, y puso la sobrecubierta encima del mismo. Como Jehová había mandado a Moisés. 20 Y tomó y puso el testimonio dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima la cubierta sobre el arca. 21 Y metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo de la tienda, y cubrió el arca del testimonio. Como Jehová había mandado a Moisés. 22 Y puso la mesa en el tabernáculo del testimonio, al lado septentrional del pabellón, fuera del velo. 23 Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. 24 Y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado meridional del pabellón. 25 Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés.
26 Puso también el altar de oro en el tabernáculo del testimonio, delante del velo. 27 Y encendió sobre él el perfume aromático, como Jehová había mandado a Moisés. 28 Puso asimismo la cortina de la puerta del tabernáculo. 29 Y colocó el altar del holocausto a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y ofreció sobre él holocausto y presente, como Jehová había mandado a Moisés. 30 Y puso la fuente entre el tabernáculo del testimonio y el altar. Y puso en ella agua para lavar. 31 Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. 32 Cuando entraban en el tabernáculo del testimonio, y cuando se llegaban al altar, se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. 33 Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio. Y así acabó Moisés la obra. 34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. 36 Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. 37 Pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba. 38 Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Texto generado por Textos en Español.